¿Qué tal, jóvenes? Buen día, buenas tardes. No sé a qué horas estén viendo este video. El día de hoy vamos a ver un tema, continuando con el contenido de Biología 2, que tiene que ver con el ARN. ARN, que es el ácido ribonucleico. De ahí sus iniciales. ARN. Ya vimos en clases pasadas el ADN y la importancia del ADN dentro de los procesos biológicos. También vimos cómo es que se duplica este ADN y las bases nitrogenadas que tiene. Recordando el ADN, tiene 4 bases nitrogenadas, que es citosina, que se va a unir con guanina, y adenina, que se une con timina. El azúcar que tiene el ADN, como ya lo vimos, es la desoxirribosa, de ahí su nombre. Y es una, lo vamos a anotar aquí de hecho, desoxirribosa, y es una doble cadena antiparalela. Habíamos dicho que va de 5' a 3' y de 3' a 5'. Son 2 cadenas. Entonces, el ARN, como ustedes ya vieron en su investigación que realizaron, tiene unas diferencias en comparación con el ADN. El ARN, entonces, dentro de las principales diferencias es, también va a tener 4 bases nitrogenadas, que son citosina, se une con guanina, y adenina se une con, aquí hay una diferencia, el ácido ribonucleico no tiene timina, tiene uracilo. La U es de uracilo, que es otra base nitrogenada. Entonces, en el ARN, perdón, nunca vamos a encontrar a la timina. Vamos a encontrar, en lugar de timina, vamos a encontrar uracilo. Y el uracilo entonces se une siempre con adenina. Jamás se va a unir con citosina ni con guanina, por las condiciones propias que tiene su estructura química de esta molécula. Otra diferencia importante entre el ADN y el ARN pues es que el azúcar es una ribosa, mientras el ADN es una desoxirribosa, el ARN tiene una ribosa de su azúcar, y su cadena es una cadena simple, no es doble, él nada más tiene una hebra, una cadena que va también de 5' a 3'. Esas son las principales y grandes diferencias que existen entre el ADN y el ARN. ¿Y para qué nos va a servir o para qué sirve en biología, en los procesos biológicos, el ARN? Una de las principales funciones que tiene el ARN es para la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Y las proteínas tienen muchas funciones dentro de los organismos biológicos, dentro del cuerpo humano, independientemente de que no sea un humano, dentro de un organismo vivo, tienen una gran cantidad de funciones. Tan es así que cuando una proteína en un organismo no está funcionando de la manera correcta,
esto va a propiciar que el organismo tenga un mal funcionamiento. Esto va a depender lógicamente de la proteína que esté funcionando de manera incorrecta. Y a veces ese mal funcionamiento de estas proteínas viene desde la construcción a través de sus aminoácidos de estas proteínas. Y si estamos comentando que el ARN va a propiciar la síntesis de proteínas, por eso de ahí la importancia del estudio del ARN. Y nos vamos a dar cuenta también que del ARN, ¿de dónde viene? Viene del ADN. Y de ahí volvamos a recordar la gran importancia que tiene el ADN dentro de los organismos vivos. Independientemente del organismo vivo que se trate, pues el ADN es el que va a tener la información, toda la información genética de la cual va a depender el buen o mal funcionamiento de ese organismo. Entonces, la principal función o de las más importantes del ARN es para la síntesis de proteínas. Y hay un tema que podríamos llamar el dogma central de la biología. Donde a grandes rasgos, ¿de qué nos habla este dogma? Inicia con el ADN, dijimos que el ADN va a ser la base, por eso es que debemos de comprender algunas cosas fundamentales del ADN, sobre todo la duplicación, cómo es que se duplica de manera correcta el ADN y su proceso. El ADN va a ser la base para todo entonces, y de aquí va a surgir el ARN. A partir del ADN se hace una síntesis de ARN, ácido ribonucleico, y a partir de la información del ácido ribonucleico se van a producir lo que son las proteínas. Esto es lo que se considera el dogma central de la biología. Hay una controversia, ha existido una controversia en el transcurso de la historia de la biología, a partir de que se descubrieron las moléculas de ARN, de ADN y ARN, o esta cadenita, también probablemente incluidas las proteínas. Es como la pregunta o el dogma del huevo y la gallina, donde a veces nos han preguntado qué fue primero, el huevo o la gallina, y es como algo polémico. Entonces, el dogma central de la biología habla de algo similar. La pregunta aquí sería, ¿qué fue primero, el ADN o el ARN? Algunos dicen, cuando hablamos del huevo y la gallina, de la gallina sale el huevo, pero si no existiera el huevo, ¿de dónde salió la gallina? Y esa es la controversia en la que entramos muchas personas. Algo similar ocurre con el ADN y el ARN. ¿Qué fue primero, el ADN o el ARN? Pero para el ARN se necesita el ADN, pero también para el ARN se necesita el ADN. Entonces, pues hay una gran controversia. Esto puede ser un ejercicio adicional para investigar si esto realmente ya se ha dejado claro qué es lo que fue primero. Lo vamos a dejar como una actividad adicional. A continuación, vamos a tratar de explicar a muy grandes rasgos el proceso para la síntesis de proteínas, que tiene que ver entonces con el ácido ribonucleico. Entonces vamos a hablar de síntesis de proteínas. Y dijimos que todo surge a partir de la molécula del ADN. Por lo tanto, vamos aquí a intentar dibujar una secuencia de un fragmento de ADN.
Si hacemos la cadena complementaria de ADN, que esto sería como un ejercicio de los que ya hicimos, pues hay que ir complementando cada una de las bases. Aquí sería timina, adenina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina, guanina, citosina, timina y timina. Esto es un fragmento de ADN. Aquí tenemos entonces un fragmento de ácido desoxirribonucleico. A partir entonces del ácido o de ADN, se va para el primer paso para la síntesis de proteínas. Es un paso que se le llama transcripción. El primer paso es la transcripción del ADN. ¿Qué es la transcripción a grandes rasgos? A partir de una cadena se va a separar una cadena de ADN y se va a hacer una copia o se va a sintetizar, mejor dicho, al ARN. Esa es la transcripción. A partir del ADN se sintetiza ARN y eso va a depender de la secuencia de aminoácidos que tenga ese ADN que se está transcribiendo. Entonces, si tomamos la primera cadena, vamos a transcribir la primera cadena. Si tomamos la primera cadena, que está en la parte superior del ADN, y hacemos la transcripción a ARN, dijimos entonces que la transcripción es pasar de ADN a ARN. Vamos a transcribir la primera cadena. ¿Cómo es? Es exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero en lugar de poner la timina, vamos a poner al uracilo. Muy bien, entonces estamos realizando la transcripción del ADN. Y para realizar la transcripción vamos a tomar como base molde al ADN, la primera cadena. Si tenemos adenina, entonces aquí sería uracilo. Recordemos que en el ARN no existe la timina, sino en lugar de timina es uracilo. Si tengo timina, entonces va a ser adenina. Si tengo guanina, sería citosina. Si tengo adenina, le correspondería timina. Pero en el ARN no hay timina, hay uracilo. La T cambia por U. Y así sucesivamente lo vamos a ir traduciendo. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que va a ser la misma que tengo aquí abajo, pero en lugar de las T, de las timinas, van a ser uracilo. Por lo tanto, entonces sería guanina, adenina, guanina, citosina, uracilo y uracilo. Esta sería entonces la cadena de ARN. Y recordando que el ARN de dónde surge o a partir de dónde va a surgir, a partir de la secuencia de ADN. Si esta secuencia de ADN fuera otro fragmento de ADN, entonces la secuencia de ARN va a ser totalmente diferente. Eso va a depender, repito entonces, de lo que tenga de ADN. El otro paso, estamos hablando entonces de síntesis de proteínas. Hay otro paso, todavía aquí no llegamos a la proteína. Esto no es proteína, aquí tenemos ADN que pasó, se transcribió a ARN. Y de aquí va a pasar a la síntesis de proteínas, que esto se le llama, a este paso se le llama traducción. El mensaje que va a estar, el mensaje de nucleótidos que está en el ARN, de hecho este es ARN mensajero, porque recordemos que hay tres tipos de ARN. ARN ribosomal, que está en los ribosomas, que es el que va a formar las dos subunidades de ribosomas. Está el ARN de transferencia, que su función principal es
tomar estos nucleótidos, tomar los nucleótidos del medio en base a la secuencia molde de ADN para irlos colocando de uno por uno, y el ARN mensajero pues va a ser este que se está formando. Y son los tres tipos de ARN que existen: mensajero, ribosomal y de transferencia. ¿Y cómo vamos a llegar a las proteínas? Bueno, a partir del ARN entonces se va a entrar al proceso de traducción, y esta traducción, ¿qué es lo que hace? Bueno, se toman tres en tres bases de nucleótidos aquí son 3, 6, 9, vamos a poner acá al final otro, timina, que sería con adenina, para que estén completos los codones. Entonces aquí sería adenina. ¿Y qué es un codón? Un codón está constituido por 3 nucleótidos. Existen unas tablas ya de todas las combinaciones posibles que existen de los nucleótidos. Recordemos entonces que en el ARN tenemos 4 nucleótidos: adenina, tenemos uracilo, citosina, adenina y guanina. ¿Qué combinaciones posibles existen? Hay tablas donde ya no lo indican. Todas las combinaciones posibles. Entonces, tienen ustedes que buscar en un libro o en internet la tabla para el código genético, que es una tablita de esta naturaleza. Esta tablita, ¿qué nos indica? Es más o menos lo que estoy dibujando aquí. ¿Cómo la vamos a interpretar? De la siguiente manera. Esta es la primera base que se toma. Aquí tenemos bases, las 4 bases del ácido ribonucleico, otras 4 bases y otras 4 bases. Es decir, vamos a tomar a hacer combinaciones de una de cada una. Y aquí adentro se nos van a formar todas las posibles combinaciones. Eso también se puede hacer por cálculo, por una fórmula matemática. Pero no nos interesa saber la cantidad de posibilidades con estas 3 elecciones, es decir, ir eligiendo una por una, haciendo mezclas. ¿Cuántas posibilidades? Lo que nos interesa saber es el resultado de todas las combinaciones. Entonces, si yo tomo la U con la U de acá, son los resultados que siempre se ponen adentro. Esta U es la primera, esta es la segunda, por lo tanto sería U con U y luego con U. U. Y luego sería, si tomo otra vez la U, ¿con cuál toca? Con la U, otra vez. Y ahora ¿con cuál? Sería con la C de acá. Y así sucesivamente otra vez. U con U, esta U con esta U. Y ahora tocaría con la A, con la adenina. Y después la U, con la G. Y ya vamos a encontrar los resultados de los aminoácidos para los cuales codifican estas combinaciones de nucleótidos. Entonces, estas dos se sabe ya que codifican para una fenilalanina. Hay que saber también qué significa cada una de las iniciales que tenemos en nuestro cuadro de codificación genética. P-E-E es de fenilalanina en inglés. Hay que aprendernos o buscar la tabla
de la definición en base a las 3 letras de todos esos aminoácidos para saber a qué aminoácido se refiere esa combinación de esos 3 nucleótidos. Y así entonces es como se hace este cuadrito de codificación genética. Vamos a tener entonces aquí todas las combinaciones posibles para los aminoácidos que existen. Por lo cual entonces, en base a mi cuadro de codificación genética, tenemos que descifrar, esta podría ser una de las palabras correctas, descifrar para qué va a decodificar cada uno de estos codones, es decir, esta combinación, qué aminoácido se refiere. Entonces hay que buscar la U, la A y la C dentro de este cuadro. UAC, entonces UAC codifica para un triptófano. El primero, UAC, lo buscamos aquí, UAC, y codifica para un triptófano. El segundo, que es UAG, lo busco acá, UAG, codifica, y ahí nos dice que es un alto. ¿Qué es un alto? Lo que ahí nos indica. UAG es un codón de stop o de paro, así se le llama. ¿Qué significa? Lógicamente, esta secuencia de ADN no es nada más este pedacito. Vimos que el ADN es una secuencia extremadamente larga, ¿verdad? Dentro de esa secuencia, entonces vamos a encontrar codones de inicio y codones de paro. Un codón de inicio, si esta secuencia viene de acá atrás, se supone que va a traer más aminoácidos. Estos son aminoácidos. Seguramente va a haber uno donde va a tener un UAG, perdón, una metionina, y las metioninas son consideradas codones de inicio. Siempre que hay metioninas, significa que ahí va a comenzar la proteína, que de ahí va a empezar la proteína en adelante. Entonces de aquí inicia, se le pega otro, se le pega otro aminoácido, otro, y donde encontramos el codón de paro es un alto. ¿Qué significa? Que hasta ahí se corta, y todo ese fragmento de aminoácidos, que suelen ser algunos extremadamente grandes, hay proteínas de alrededor de 50 aminoácidos, pero hay proteínas probablemente de más de 2000 o miles de aminoácidos, es decir, van a ser 20, 150, 20, 2000, la cantidad de aminoácidos necesarios para esa proteína. Y donde tengamos entonces metionina, inicia. Donde tengamos alto, ahí se corta la secuencia, y seguramente después va a tener otra metionina, porque si se corta tiene que iniciar otra decodificación de otra proteína. Regresando a nuestro ejemplo entonces. Tenemos aquí un alto, pero después vamos a buscar esta secuencia de aminoácidos en nuestra tablita de codificación, que es AGC. Lo buscamos AGC. Y esto decodifica para una AGC, es para una serina. Es el aminoácido serina. Debemos de saber qué significa eso, para una serina. Después busco el otro codón, que es UUA, busco la UUA y codifica para una leucina. Lo buscamos aquí y es UUA, decodifica para una leucina. Y para nuestro ejemplo, que lo trajimos ¿desde dónde entonces viene esta información? Desde el ADN. El ADN pasó un proceso de transcripción, se transcribió a ARN, y del ARN entró un proceso de traducción que lo vamos a organizar de 3 en 3, secuencias de 3 en 3, para poderlo traducir a mi secuencia de aminoácidos. Y esta sería entonces la secuencia de aminoácidos que me va a definir cuáles son esos aminoácidos
para esa proteína de la cual estoy hablando. Entonces, así es como ocurre el proceso de síntesis de proteínas, donde tenemos dos pasos importantes, que es la transcripción, el paso de ADN a ARN, y otro paso también fundamental e importante, que es la traducción, donde pasamos de ARN a los aminoácidos, que esa secuencia es lo que me va a definir mi proteína, y recordando la gran importancia de que todo esto viene a partir de donde dijimos, va a depender de la secuencia original de mi ADN. Si esta secuencia cambia, va a cambiar entonces la secuencia de nucleótidos del ARN, y si esta secuencia cambia, entonces va a cambiar el tipo de aminoácido, incluso el orden, y eso me va a dar las características de mi proteína. Si hay un mal funcionamiento, un mal ordenamiento desde el inicio para la síntesis de esa proteína, pues no va a ser la que realmente necesita el organismo. Y ahí es donde vienen todas estas patologías o enfermedades. Inclusive, si aquí adicionamos una o quitamos otra, eso me va a cambiar la secuencia, me va a dar otro ARN y me va a dar otra secuencia de nucleótidos. A esto se le conoce como mutaciones, que es un tema que vamos a ver también más adelante. ¿Cómo es que el ADN, si el ADN es mutado, es cambiado, pues va a cambiar todo el proceso? Y eso es lo que da pie a las enfermedades, a una mal síntesis de proteínas, como por ejemplo es la diabetes, incluso algunos tipos de cánceres, que son las enfermedades más graves que tenemos en la actualidad. A lo mejor no más graves, sino dicho de la mejor forma, de las que tenemos mayor incidencia, mayor personas enfermas. La diabetes es por una deficiencia de una proteína, que es la insulina, y esto viene desde el código genético.